Bienvenido a la cuarta clase del curso de Excel básico de la Academia Desafíate. Mi nombre es Paola Cortés y seré tu maestra. En esta clase aprenderás sobre las herramientas a utilizar para ordenar y filtrar datos en Excel. Bien, para comenzar hablemos un poco sobre qué son las herramientas para ordenar y filtrar datos. La herramienta de filtrar datos nos permite mostrar solo los datos que cumplen con los criterios que hemos especificado en ciertas condiciones. Esto nos ayuda a filtrar la información de manera que podamos determinar datos exactos y mostrar solo la información que necesitamos en X momento o para X circunstancia. Por otra parte, la herramienta de ordenar nos permite organizar de mejor manera cómo mostramos la información. Bien, para esto tenemos lo que es el grupo de herramientas ordenar y filtrar dentro del apartado de edición. Ya habíamos hablado que Excel agrupa las herramientas que están relacionadas. En este caso tenemos el grupo de edición y entre ellas están las herramientas de ordenar y filtrar. Pero también tenemos otras herramientas como la herramienta de autosuma. Lo que hace es que suma automáticamente los datos o nos da un total de los datos en relación a un rango o un grupo de valores que nosotros tengamos en nuestra tabla sin necesidad de tener que escribir la función o hacer referencia a celdas y utilizar operadores para calcular un total. Esta herramienta la vamos a conocer como autosuma, pero también nos permite realizar operaciones con otras funciones como por ejemplo el promedio, contar números, el máximo y el mínimo y otras funciones. Su uso sería, vamos a hacer un ejemplo rápido. Bien, vamos a tener un conjunto de números. Nosotros queremos sumar este conjunto de números. Tenemos varias formas de hacerlo. Podemos utilizar la función o hacer referencias a celdas, como había mencionado. Para hacer referencias a celda utilizaríamos el signo igual y tendríamos que ir seleccionando las celdas y utilizando el operador de suma, que sería el más, para ir sumando los valores y así obtener un total. En este caso, como el grupo es bastante pequeño, la herramienta no es tan necesaria, o podríamos simplemente escribir la función, pasarle el rango de datos, igual obtenemos el total. La idea es que cuando tenemos grandes cantidades de información y no es conveniente ir sumando los datos uno por uno, o incluso generar el rango, es un poco complicado porque se nos puede desmarcar la selección o no tomar todos los datos. Entonces utilicemos la herramienta de la autosuma o el atajo de función. En este caso nos vamos a colocar en la celda posterior a nuestro rango de datos, y si lo que queremos es una suma, simplemente damos clic en el icono, nos aparece la función suma y el rango de datos que están antes de la celda en la que queremos el resultado nos aparecen ya seleccionados. Damos enter y obtenemos el resultado. Esto también funciona con otras fórmulas, como por ejemplo el promedio. Para seleccionar otra fórmula daríamos clic en la flechita de más opciones, seleccionamos promedio, nos aparece la fórmula del promedio y el rango de datos seleccionado, damos enter y ya nos calcula el promedio. Así funciona esta herramienta. También tenemos el rellenar, que lo que hace es que sigue una serie o un modelo de celdas adyacentes en cualquier dirección, ya sea derecha, izquierda, arriba o abajo. Tenemos la herramienta borrar y todas sus variantes, que borrar lo que hace es que elimina el contenido de una celda o quita el formato o el contenido o los comentarios o los hipervínculos de una serie de datos. Bien. En este caso vamos a aplicar formato a estos valores, simplemente a manera de ejemplo para que veamos cómo funcionan las herramientas de borrar. Bien, la primera opción es borrar todo. Simplemente seleccionamos la celda o el rango de datos que deseamos eliminar,
Damos clic en más opciones y borrar todo. Nos elimina tanto el formato como el contenido. Recordemos que el formato es el estilo que nosotros aplicamos. En este caso tiene un relleno de celda y tienen bordes. Bien. La siguiente opción es borrar formato. En este caso borramos el formato que hemos aplicado, pero seguimos conservando el contenido de las celdas. Ahora bien, si por el contrario lo que necesitamos es borrar el contenido porque vamos a seguir utilizando ese formato, tenemos la opción borrar contenido. Aquí podemos ver la diferencia. Esta herramienta de borrar contenido y borrar formato es bastante útil, por ejemplo, cuando tenemos un formato que se repite o que vamos a utilizar en varias ocasiones. Puede ser una tabla, puede ser el formato de una factura, por ejemplo. Y quizá los datos van a ir cambiando, entonces para no tener que rehacer el formato desde el inicio, podemos simplemente cortar, copiar o pegar y borramos el contenido y ya podemos utilizar ese formato nuevamente. Y las otras opciones que eran borrar comentarios, y si pegamos algún enlace que contenga hipervínculo, pues podemos borrar el hipervínculo. Bien, vamos a eliminar estos valores porque eran solo de ejemplo. Ahora, la herramienta que nos compete en esta clase, que es ordenar y filtrar. Ordenar y filtrar permite organizar los datos para facilitar el análisis. Si nos colocamos sobre la herramienta, vemos una pequeña descripción de lo que se puede hacer. Dice que puede ordenar los datos seleccionados en orden ascendente o descendente, o filtrar temporalmente valores específicos. Bien, si damos clic en la flechita más, podemos ver más opciones. En este caso, las opciones que se muestran son ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, el orden personalizado, filtro, borrar filtro y volver a aplicar. Estas herramientas son relacionadas con eso, con la organización de la información y con los filtros que podemos aplicar para mostrar esa información. Finalmente tenemos las herramientas de buscar y seleccionar, que simplemente muestran opciones para buscar texto dentro de nuestro documento. Bien, cuando ordenamos información dentro de una hoja de cálculo, podemos organizar los datos de cierta forma para encontrar valores rápidamente. Podemos ordenar un rango de datos o incluso los valores completos de una tabla. Podemos ordenar filas o columnas dependiendo de cómo nosotros vayamos a organizar la información. Pero en este caso vamos a hablar un poco sobre cómo utilizar las herramientas de ordenar y filtrar para ordenar de forma ascendente y descendente, para ordenar de forma personalizada, trabajar con los botones para crear filtros personalizados, y vamos a ver otra herramienta que ya es dar formato como tabla o insertar una tabla de Excel. Bien, para esto vamos a trabajar con una tabla base, que sería esta tabla. Este sería más o menos el ejemplo del resultado que vamos a obtener, ya aplicando filtros, organizando la información y insertándola como una tabla en Excel. Incluso le hemos cambiado el nombre, la tenemos como de estudiantes. Aquí está, de estudiantes. Bien, vamos a replicar este ejemplo y vamos a cambiar un poco el orden de la información, aplicar unos filtros y vamos a ir copiando los datos para que luego podamos ver la diferencia entre cómo se muestra la información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar nuestra tabla aquí. Tenemos 6 columnas y 13 filas. Bien, tenemos un encabezado principal que dice promedio de estudiantes. El apartado del encabezado de la tabla lo podemos obviar en ciertas ocasiones. Incluso en este caso que vamos a utilizar filtros, puede que en alguna circunstancia nos cree conflicto con los filtros, porque estos funcionan con un encabezado de columna, y cuando no encuentran dicho encabezado van nombrando las columnas consecutivamente, como columna 1, columna 2 y columna 3, y así sucesivamente.
Si nos da problema con eso, simplemente tenemos que eliminar el encabezado que esté creando conflicto y podemos volver a aplicar el filtro. Bien, vamos con los encabezados de columnas, que serían los alumnos. Actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Finalmente vamos a obtener un promedio y el estado en relación al promedio de los estudiantes. Ajustamos un poco el ancho de nuestras columnas y ahora bien, luego aplicamos el formato. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a copiar los nombres de los alumnos para ahorrar un poco de tiempo. Para copiar datos, pueden copiar datos entre hojas, pueden copiar datos incluso entre archivos, entre libros completos. Para copiarlo seleccionamos el rango de datos a copiar. Podemos utilizar clic derecho y vamos a la herramienta copiar, o utilizamos los atajos del teclado, que en este caso para copiar sería control C. Presionamos control y sin soltarlo la letra C de nuestro teclado. Y si podemos ver, aparece como seleccionado con un recuadro. Entonces vamos a nuestro documento. Damos clic en la celda inicial a partir de donde se va a empezar a copiar nuestra información. Igual podemos dar clic derecho, cortar, o tenemos opciones de pegado, o simplemente damos enter y nos colocaría la información. En este caso vamos a utilizar la herramienta de borrar para borrar el formato que tiene esta información de la tabla de donde lo hemos copiado. Y vamos a copiar el apartado de las notas para que el ejemplo coincida con el de la práctica. Muy bien, para la actividad 3. Bien. Y el promedio lo vamos a calcular utilizando el atajo de función. En este caso, como no es una suma, sino un promedio, es otra función la que vamos a utilizar. Damos clic en la flechita de más para ver las otras opciones que nos ofrece la herramienta y vamos a dar clic en la opción de promedio. Si vemos, automáticamente nos ingresa la función promedio y el rango de datos correspondientes a la nota 1, 2 y 3 del primer alumno en este caso. Entonces damos enter y automáticamente se calcula el promedio. En este caso lo que sucede es que nos muestra más decimales de los necesarios. Entonces venimos aquí al grupo de herramientas número y vamos a utilizar la herramienta de disminuir decimales. Vamos a dejarlo en 2 decimales. Ahora bien, aquí podemos utilizar el autorrelleno. Esto no funciona con todas las fórmulas porque hay algunas que pueden generar conflictos con las referencias de celda, pero en este caso la función promedio nos permite hacerlo. Entonces en la esquina inferior derecha tenemos un pequeño cuadrado, entonces damos clic y arrastramos hacia abajo. Ahora, si vemos, lo que sucede es que se copia la función, pero los valores que toma como referencia para hacer el cálculo son los que corresponden a dicha fila. Entonces está bien, ya tenemos el cálculo de los promedios. Finalmente, el cálculo del estado lo vamos a hacer con la función sí. Es una función lógica en la que no vamos a ahondar mucho actualmente porque vamos a centrarnos más en las herramientas de ordenar y filtrar. Entonces, si no la pueden utilizar, simplemente copien los resultados del ejemplo, es decir, los que aparecen en la práctica,
En este caso vamos a utilizar la función sí. Para hacer el cálculo un poco más rápido, utilizamos el promedio como referencia y le decimos que si es mayor o igual a 6, entonces que nos muestre la opción de aprobado. Caso contrario, que nos muestre reprobado. Bien, cerramos paréntesis y ya está. Igual aquí podemos utilizar el autorrelleno para copiarnos la función, pero con los datos que corresponden a nuestra fila. Ahora solo quedaría aplicar un formato sencillo. Le vamos a colocar bordes a nuestra tabla. El encabezado superior le vamos a cambiar el color de la letra y a colocarlo en relleno. Y a los encabezados de la tabla, solo para que los podamos identificar un poco mejor con respecto al resto del texto, podemos aplicarles un color de fondo y centrar los valores en celda y en texto, recordemos eso. Bien, igual aquí vamos a utilizar las herramientas de centrar y ya tenemos nuestra tabla base. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las herramientas de ordenar y filtrar para obtener cierta información de nuestra tabla, y vamos a nombrar esta hoja como tabla base y vamos a insertar una nueva hoja, la vamos a llamar resultado, y aquí vamos a ir copiando y pegando los resultados que nos arroje la organización o los filtros que apliquemos en nuestra tabla base. Ahora lo primero que vamos a hacer es utilizar las opciones que vienen por defecto para el orden ascendente y descendente de la primera columna. En este caso nuestra primera columna es la que contiene los nombres de los alumnos. Entonces, para utilizar las herramientas de ordenar y filtrar, lo primero que vamos a hacer es damos clic en una de las celdas de nuestra columna o de nuestra tabla donde se contenga la información que queremos ordenar. Damos clic en más opciones de la herramienta ordenar y filtrar, y dependiendo del contenido de nuestra celda, las opciones que aparecen por defecto pueden cambiar. En este caso, como son textos, son nombres, nos aparece por defecto las opciones de ordenar de A a la Z o ordenar de Z a A. Pero si cambiamos, por ejemplo, al promedio, que son datos numéricos, las opciones cambian un poco y ahora nos aparece ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor. Esto sucede incluso con fechas. Si nosotros colocamos una fecha y queremos organizar esos datos, nos va a dar opciones para ordenar de la más antigua a la más reciente y de la más reciente a la más antigua. Entonces las opciones por defecto sí van a variar un poco dependiendo del contenido de nuestra celda. En este caso los datos de nuestra primera columna sí nos funcionan para el ejemplo de ordenar de forma ascendente o descendente en relación a los nombres de los alumnos. Entonces damos clic en una celda de nuestra columna de datos, venimos a ordenar y filtrar, y para ordenar de forma ascendente vamos a dar clic en ordenar de la A a la Z. Lo que sucede es que los datos de mi tabla se han reorganizado y ahora me aparecen en orden alfabético en relación al nombre de los alumnos. Primero Adrián, Alejandro, Álvaro, luego Daniel, Hugo, Leo y así sucesivamente. Algo bien importante es que en ciertas ocasiones puede suceder que solo cambien los datos de nuestra columna seleccionada. Nosotros tenemos que aclarar que tiene que cambiar los datos de toda la tabla, es decir, los de cada una de las filas, para que no haya una fuga de información o que luego las notas, por ejemplo, de Adrián las tenga Leo y creen confusiones con la información. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. Ahora vamos a nuestra hoja de resultados, tenemos de la A a la F. Aquí vamos a poner la primera opción, era ordenar de forma ascendente.
Bien, ordenamos de forma ascendente y nos vamos a copiar nuestra tablita. Muy bien. Ahora vamos a aplicar otro filtro que va a ser ordenar de forma descendente, es decir, vamos a ordenar los datos según los nombres de los alumnos de la Z a la A. Igual, seleccionamos una celda cualquiera de nuestra columna, venimos a ordenar y filtrar, y en este caso vamos a seleccionar ordenar de la Z a la A. Y ya nos aparecen los nombres y la información de nuestros estudiantes reorganizada de la Z a la A. Copiamos los datos y aquí vamos a crear un nuevo encabezado que diga ordenar de forma descendente. Vamos a pegar los datos, se desmarcó la selección. Control C para copiar y damos Enter para pegar los datos. Bien, a estos que son los encabezados vamos a colocar en rojo para que se distinga un poco mejor. Y así, de forma muy breve, ya estamos trabajando con la herramienta de ordenar. Ya estamos reorganizando la información de nuestras tablas. Ahora, si por ejemplo quisiéramos reorganizarlas en relación a los datos del promedio, del mayor a menor, damos clic en una de las celdas de la columna que contiene el promedio, venimos a la herramienta ordenar y filtrar y nos cambiaron las opciones predeterminadas. Ahora vamos a seleccionar ordenar de mayor a menor, entonces nos van a aparecer los datos. Vamos a seleccionar esto para que veamos que los datos no varían, no cambian de posición, sino que se mueven completamente en relación a su propia fila. Y vamos a ver las notas de la más alta, que sería 10, al promedio más bajo, que sería 4.33. Vamos a copiar nuestra tabla. Vamos a la tabla resultados, vamos a dejar una de espacio entre cada uno de los resultados y aquí ordenar por promedio de mayor a menor. Muy bien, ya tendríamos otra opción. Ahora, su variante, su contrario, queremos que aparezcan ordenados desde la nota más baja a la nota más alta. Seleccionamos de menor a mayor y ya nos cambia toda la organización de nuestra tabla. Bien, ordenar por promedio de menor a mayor. Muy bien, y ya tenemos los datos. Pasando un poco del apartado de ordenar, ya vimos que podemos reorganizar la información en relación a un orden alfabético de A a Z, de Z a A, o de los números de mayor a menor o de menor a mayor. Vamos a trabajar con las herramientas de orden personalizado. Nosotros queremos crear un orden personalizado. Para esto vamos a aplicarle color a nuestros estados. Para tomar un ejemplo de referencia, los que aparezcan reprobados los vamos a colocar en rojo y los que aparezcan aprobados los vamos a colocar en verde. Aquí ya lo teníamos organizado y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el orden y lo vamos a dejar en orden alfabético de la A a la Z. Bien, para que podamos ver la diferencia. Ya podemos quitar este que teníamos marcado en amarillo, era solo para ver, para comprobar que los datos no se movían a un alumno que no correspondía, sino que siempre se mantenían en la misma fila. Ahora, el apartado de filtros lo vamos a ver a continuación. Ahorita vamos con orden personalizado. El orden personalizado lo que hace es que nos permite determinar mejor las características o las condiciones para que se reorganice nuestra información. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a organizar los datos según el color de las celdas del estado
en relación a si es aprobado o reprobado. Vamos a hacer que nos aparezcan los estudiantes aprobados en la parte superior y posteriormente los estudiantes con un estado reprobado. Para esto nos posicionamos en cualquier celda de nuestra tabla, damos clic en ordenar y filtrar y vamos a dar clic en orden personalizado. Aquí la indicación nos dice orden personalizado, permite elegir más opciones como por ejemplo la ordenación de múltiples filas o columnas y ordenaciones que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Entonces damos clic y nos va a aparecer este cuadro de diálogo con nuevas herramientas. Tenemos herramientas de agregar nivel, eliminar nivel o copiar nivel y estas tres opciones aquí son las importantes, que es definir la columna que va a tomar como base de los datos que se van a organizar. En este caso vamos a trabajar con la columna estado, damos clic en la flechita de más opciones y clic en estado, ya seleccionamos esta columna. Ahora ordenar según y vamos a definir según qué criterio va a ordenar los datos. En este caso tenemos según los valores de celda, es decir, el contenido, como cuando los ordenábamos por el nombre. Entonces él tomaba en cuenta el contenido como un texto y lo organizaba de la A a la Z. También lo podemos ordenar según el color de celda o el color de fuente, que sería el color del texto, o un icono de formato condicional, otra opción. En este caso vamos a utilizar el color de celda y si vemos cambió un poco la barra de opciones. Ahora tenemos esta nueva opción que es para seleccionar el color. Damos clic en la flechita más y podemos seleccionar que en la parte superior aparezca por ejemplo el color rojo, pero dijimos que queríamos el color verde. Entonces seleccionamos el color verde y la celda que contiene ese color verde queremos que, damos clic en ver más opciones y tenemos que aparezca en la parte superior o en la parte inferior. Vamos a dejar seleccionado que aparezca en la parte inferior. Entonces lo que hemos hecho es que estamos seleccionando los datos que están en la columna de estado, estos datos de aquí. Decimos que los vamos a ordenar según el color de celda, donde el color verde va a aparecer en la parte superior. Damos clic en aceptar y ya tenemos este orden personalizado, donde primero aparecen los datos de los estudiantes con un estado de aprobado, que tienen un color de celda verde, y posteriormente los estudiantes con un estado de reprobado, que tienen un color de celda rojo. Vamos a copiar estos resultados y los vamos a pegar en nuestra hoja de resultados. Esta es una reorganización por color. Ahora, si podemos notar, hemos utilizado varias formas para ordenar los datos. Los hemos ordenado por nombre, por promedio y ahora por estado. Cada vez que aplicamos un nuevo orden o que generamos nuevas especificaciones, se nos superpone estas nuevas especificaciones a las anteriores. Entonces no hay que entrar en conflicto si nosotros aplicamos un formato, es decir, aplicamos un orden y luego aplicamos otro diferente y ahora los datos, por ejemplo, ya no aparecen en orden alfabético porque el orden alfabético no coincide con el nuevo orden que hemos asignado para que aparezcan primero los estados aprobados y luego los estados reprobados. Quedaba esa aclaración. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que son las herramientas de filtros. Bien, ¿qué son los filtros? Los filtros son pequeños botones que van a aparecer en los encabezados de nuestra tabla, que lo que hacen es que permiten crear comparaciones o dependiendo de ciertas especificaciones, nosotros podemos mostrar solo una parte de la información de nuestra tabla. Ahora, ¿cómo aplicamos esta herramienta? Esta herramienta la vamos a aplicar dando de nuevo clic en cualquier celda de nuestra tabla o incluso en uno de los encabezados. Venimos a las opciones de ordenar y filtrar y damos clic en la opción de filtro. Automáticamente nos aparecen estos pequeños botones en la esquina inferior derecha de cada uno de los encabezados de nuestra tabla. Ella automáticamente identificó como encabezados estas opciones que teníamos aquí.
Y si vemos, damos clic en el botón para ver las opciones que despliegan. Tienen ciertas opciones para ordenar datos, que de igual forma las define según el contenido de nuestra información en ese rango de datos. En este caso, como son textos, nos da estas opciones para ordenarlo, incluso para ordenar por color, pero no aparecen colores porque la celda no tiene relleno. Y también tenemos las opciones de realizar filtros por color y por texto. En este caso, con esta opción, lo interesante es esta función de aquí abajo. Tenemos seleccionar todo y aparecen todos los elementos que componen nuestra tabla. La herramienta va a tratar de agrupar esos elementos lo más que se pueda. Por ejemplo, si tuviéramos categorías y las categorías se repiten, entonces la categoría solo se mostraría una vez, aunque aparezca en nuestra tabla 3 o 4 veces. De cierta forma agrupa los datos que son iguales. En este caso, como son nombres, sí nos aparecen todas las opciones porque son datos diferentes. Si vemos aquí, aparece un cuadrito que tiene como un pequeño chequecito, entonces quiere decir que está seleccionado, y aparece aquí seleccionar todo y están todos marcados. Si doy clic en el chequecito de la opción seleccionar todo, se desenmarcan todas las opciones, y aquí yo podría elegir quiero los datos solo de Daniel Pérez. Entonces selecciono a Daniel y doy a aceptar. Entonces lo que hace la herramienta es que automáticamente me filtra para que aparezcan solo los datos de Daniel. Incluso el icono del botoncito del filtro ha cambiado un poco, y eso quiere decir que tenemos un filtro activo. Damos clic en esa opción y ahora se nos activa esta que dice borrar filtro de alumno. Los filtros funcionan como herramientas para mostrar información en ciertos periodos de tiempo. Entonces yo en ese momento puedo necesitar solo la información de Daniel, pero luego también quizás la de Alejandro y la de Leo. Entonces selecciono y luego doy a aceptar. Entonces estoy aplicando otro tipo de filtro y así voy variando la información. Si lo que quiero es borrar el filtro, doy clic en borrar el filtro en la columna alumnos y ya me aparecen todos los datos de nuestra tabla. Entonces no es que elimine los datos, sino que simplemente nos muestra los datos que cumplen con las especificaciones que nosotros asignamos en ese filtro. Por ejemplo, si nosotros queremos ver los datos de los estudiantes que solo tienen el estado de aprobado, entonces vengo a la columna de estado y al filtro de estado, y entre las opciones que me aparecen aquí en ese caso, quiero solo los que tienen un estado de aprobado. Entonces voy a deseleccionar reprobado, y así solo me van a aparecer los que tienen el estado de aprobado. Doy clic en aceptar y ya me muestra solo los datos de los estudiantes aprobados. Vamos a copiar este resultado y estos serían estudiantes aprobados. Vamos a colocar el color del encabezado. Bien, tenemos nuestros estudiantes aprobados. Caso contrario, quiero solo los estudiantes reprobados. Entonces, selecciono los estudiantes reprobados, desmarco los estudiantes aprobados, doy clic en aceptar y ahora tengo los datos de solo los estudiantes que tienen un estado de reprobado. Igual vamos a copiar los datos, control C para copiar, y vamos a pegarlo en nuestra hoja de resultados. Estos serían estudiantes reprobados. Estudiantes reprobados. Y ya tenemos la información tanto de nuestros estudiantes aprobados como de nuestros estudiantes reprobados. Igual puedo desactivar el filtro y ya me aparecen todos los datos de nuestra tabla. Podemos aplicar más de un filtro también. Es decir, en el primer caso yo quería o solo los aprobados o solo los reprobados. Pero si, por ejemplo, quiero mostrar la información de los estudiantes que tienen un estado aprobado, vamos a ver qué filtro podemos aplicar. Si queremos mostrar, por ejemplo,
los datos de nuestros estudiantes aprobados en orden alfabético. Entonces ya son dos especificaciones diferentes. Quiero aplicar un filtro para mostrar solo los estudiantes aprobados, y ahora que tengo mis estudiantes aprobados quiero un nuevo orden, quiero que me aparezcan en orden alfabético o que me aparezcan en orden de la Z a la A. Entonces ya apliqué dos filtros diferentes. Tengo los estudiantes que tienen el estado aprobado y un orden para que me aparezcan los estudiantes organizados en orden alfabético de la A a la Z. Y ya estoy filtrando información, y a esa información que he filtrado le estoy asignando un orden personalizado, siempre desde la herramienta que aplica el filtro. Entonces estos serían estudiantes aprobados en orden de la A a la Z, lo vamos a dejar. Ahora si además queremos los datos ordenados con base a los promedios de los estudiantes de mayor a menor, en este caso este filtro se sobrepondría al del orden alfabético en los nombres. Pero si yo quiero ver los estudiantes aprobados y quiero organizarlos desde el estudiante que tiene la mayor nota al que tiene la menor nota, aplico en el promedio un filtro para organizar los datos de mayor a menor, y ya me aparecen. Todos estos estudiantes están aprobados, pero ahora tengo organizados sus datos en relación a quién tiene la mayor nota y quién tiene la menor nota, siempre cumpliendo las condiciones para ser aprobados. Vamos a copiar este último resultado. Bien, serían estudiantes aprobados. Organizados según su promedio de notas. Y así sucesivamente podemos seguir trabajando con filtros y con órdenes para mostrar la información en relación a los datos que necesitamos obtener en dicho momento, o en relación a los datos que necesitamos mostrar. Esto es bastante útil cuando tenemos grandes cantidades de información y necesitamos sesgar esta información y obtener solo ciertos datos, y sería muy tedioso ir viendo los registros uno por uno. En este caso el ejemplo es pequeño, son 10, 11 estudiantes. Entonces sería algo que incluso podríamos hacer manualmente, pero ya trabajando con grandes cantidades de información, estas herramientas son bastante útiles. Ahora vamos a pasar con la última parte de la clase, que es dar formato como tabla o insertar tabla. Bien, generalmente en Excel se trabajan con esquemas. Esto es un esquema que está conformado por filas, que serían estas, las que están en horizontal, y columnas, que son las que están en vertical, y también tenemos las celdas. Así conformamos tablas o nuestros esquemas en Excel. Para nosotros esto es una tabla, pero quizás Excel todavía no lo ha reconocido completamente como una tabla, porque la información sigue estando separada. Yo no puedo hacer referencia a todos los datos que se contienen en este esquema, porque Excel no lo ha reconocido como un solo grupo de datos. En este caso, utilizando las herramientas para insertar tablas, podemos resumir todos esos datos en una sola tabla. Para esto vamos a quitar el formato de los filtros, porque este formato se aplica. Damos clic en filtro para desactivarlo. Se aplica automáticamente cuando lo generamos como tabla. Bien, para generar nuestro esquema, ya lo tenemos aquí, simplemente le hemos aplicado formatos con estilos para nuestras filas y columnas y nuestros encabezados, pero ahora queremos que Excel lo reconozca como un solo grupo de datos, como una tabla, y poder asignarle un nombre para luego poder realizar operaciones y hacer referencia a todo este grupo de datos con solo ese nombre. Entonces doy clic en cualquier celda dentro de mi esquema, voy a las fichas de trabajo de la parte superior y doy clic en la ficha insertar,
Y aquí dentro de la ficha insertar tengo un grupo de herramientas de tabla. Aquí tengo tablas dinámicas, otras funciones con tablas, pero la función importante es esta, la función tabla. Su descripción dice: crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar y filtrar, es decir, que ya vienen integradas las herramientas de ordenar y filtrar, y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Entonces damos clic en la opción de tabla y automáticamente nos aparece este pequeño cuadro de diálogo que dice crear tabla, donde están los datos de la tabla. En este caso podemos ver que hay un recuadro seleccionando toda nuestra tabla, toda nuestra información. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que no se nos quede ninguna información fuera de este margen de selección que ha aparecido, y que esta opción de aquí abajo que dice la tabla tiene encabezados esté seleccionada, se sea marcada con ese chequecito siempre que la tabla sí contenga encabezados. Ya tomando en cuenta que este rango de datos que aparece aquí sí cumple con los datos de nuestra tabla y que tenemos la opción de la tabla tiene encabezados seleccionada porque sí contiene encabezados, damos clic en aceptar y todo el formato de nuestra tabla ha cambiado. Esto era lo que les comentaba. En el caso de que haya algún conflicto con los encabezados de la tabla, va a nombrar nuestras columnas como columna 1, 2, 3 y 4 y nos va a aparecer el cuadro del filtro en la parte superior, y en este caso me ha tomado como parte de los datos de mi tabla el nombre de la columna, que sería alumno. Esto se puede evitar, botamos control Z para regresar en nuestros pasos, eliminando el encabezado de la parte superior, que en este caso es el que me está creando conflicto. Para esto voy a seleccionar el encabezado, puedo simplemente borrar todo y vuelvo de nuevo, selecciono mi tabla, voy a insertar y a tabla, y ahora veo que me marca todos los datos de la tabla que sí contiene encabezado, doy clic en aceptar y ahora sí el filtro se ha aplicado correctamente al encabezado que corresponde. En este caso podemos ver que el formato de la tabla ha cambiado un poco, es como un formato que pone por defecto. Aquí en estilos de tabla tenemos más formatos que podemos utilizar y aplicar de ser necesario, o como nosotros querramos presentar esa información. Vamos a dejarlo en el que traía por defecto o en uno similar, y quiero que veamos la parte superior. Cuando nosotros creamos o asignamos como tabla el esquema que habíamos elaborado, se nos agregó una nueva ficha de trabajo a nuestras fichas en la parte superior, que es la de diseño de tabla, donde tenemos ciertas opciones para las configuraciones de la tabla. La opción importante está en este apartado, propiedades, y aquí donde podemos asignarle un nombre a nuestra tabla. Le vamos a asignar el nombre de estudiantes. Bien, ahora cuando yo dentro de una fórmula haga referencia a este nombre, automáticamente Excel va a identificar todos los datos de esta tabla como un grupo que contiene ese nombre. Escribimos el nombre y para que se guarde basta con dar clic en una celda cualquiera. Si venimos aquí a nuestro cuadro de nombres, damos clic en la flechita más y seleccionamos el nombre de la tabla que acabamos de crear, vemos que se nos selecciona la información de la tabla. Entonces ya con eso podemos comprobar que hemos asignado exitosamente nuestra información como parte de un formato de tabla. Incluso si escriben, por ejemplo, vamos a escribir igual y la habíamos nombrado como estudiante, aquí aparecen los datos de la tabla. Si damos clic y damos enter, podemos ver que se nos inserta, como solo escribimos el igual y el nombre de la tabla, se nos insertó toda la información que contiene ese nombre que le asignamos a la tabla. Entonces ya podemos utilizar funciones o realizar operaciones que necesiten una matriz de datos, es decir, una tabla,
y ya podemos llamar esos datos simplemente con un nombre y no tener que irlos seleccionando dentro de una hoja a otra, porque eso a veces puede crear conflicto con la información y arrojarnos algún error. Bien, eso sería todo por la clase de ahora. Ya vimos cómo ordenar de forma ascendente, de forma descendente, incluso realizar órdenes numéricos, cómo realizar órdenes personalizados, cómo trabajar con los botones de filtros y cómo dar formato de tabla a nuestros esquemas dentro de Excel. Y aquí tenemos todos los resultados de los órdenes y filtros que hemos realizado. Esto es para que vayamos viendo un poco la diferencia de cómo se representa la información. Ahora, como siempre, tienen el material de la guía disponible y ahí hay un ejercicio que es bastante parecido a este que hemos realizado, solo es otra lista diferente, pero los filtros y órdenes a realizar son bastante similares. Igual tienen la parte teórica ahí en la guía para que refuercen el trabajo, y eso sería todo por la clase de ahora.